Bueno, hoy vamos a iniciar la videoconferencia que corresponde al 18 de marzo. ¿Sí? Trata de la asesoría sobre la logística y argumentación jurídica y la vamos a poner por ahí en práctica. ¿Sí me escucha bien para subir las diapositivas? Sí, está bien. Un segundo, por favor. Claro. Una disculpa, al parecer, cuando quise subir la filmina, me botó el programa. Ah, ok. ¿La tiene en pantalla? Sí, ya se logra visualizar. Bien. El día de hoy, Jason, vamos a ver de manera muy despacito, ¿sí?, la lógica y la argumentación jurídica. Esta es una asesoría para usted que llevaremos una vez por semana. Usted va a tener una tarea por semana, ¿sí?, y la va a enviar a mi correo. Ok. El correo se lo voy a poner ahí en nuestra plataforma de WhatsApp para que no batalle. Perfecto. Bien. Entendemos por lógica, ¿sí?, algo que nos hace sentido. Siempre en busca de la verdad, ¿sí? Y tenemos la argumentación que es muy necesaria para el abogado, ¿sí? Puesto que tiene como trabajo defender, ¿sí?, a una persona que a veces lamentablemente sabemos que hizo mal. Entonces, dentro de la argumentación puede participarse a través de mentiras, ¿sí? Sin embargo, una vez que tenemos premisas, ¿sí?, de argumentación, ¿verdad?, que no sean verdaderas, siempre y cuando tengan una conclusión que tenga sentido, es posible que las hagan valer. ¿Usted conoce situaciones de argumentaciones jurídicas de cosas que no hayan sido ciertas? De cosas que no hayan sido ciertas, pues no se me ocurre ahorita ninguna. O sea, bueno, que yo haya visto algo así. Bueno, ¿qué opina usted del defensor de narcotraficantes? Pues, como tal, pues es trabajo, pero pues sí lo veo como, pues están defendiendo algo que no deberían defender. Pero pues es por no sé, por algunas cuestiones de lagunas en la ley o algunas cuestiones así. Es correcto. Sí, la argumentación jurídica tiene eso. Sí, ahorita vamos a ver de una manera muy específica, sí, lo que esto quiere decir. La argumentación y la lógica son elementos sumamente graves porque es lo que nos va a definir, más bien a diferenciar de otros abogados, ¿sí? En mi trabajo de abogado, sí, pero en mi caso con acentuación a contratos y aduanas, sí, a veces he tenido también que pelear y en algunos casos tengo que utilizar la lógica, pero a veces también la argumentación. A veces en la argumentación estamos buscando decir por qué hicimos algo, ¿sí? Pero tengo que decirlo y tengo que justificarlo. Entonces, se pone bien difícil, ¿verdad?,
cuando tengo que justificar algo, ¿verdad? Que hice y a lo mejor no estaba bien hecho. Vamos a iniciar. Sí. Vamos a irnos despacio para que todo tenga sentido. Miren, Ok. ¿qué es la lógica jurídica? A la letra dice, la lógica es importante para el derecho. Claro que es importante. Por un lado, los juristas prácticos. ¿Qué es un jurista práctico? Es alguien que no piensa y que está muy apegado a la ley. ¿Sí? En este caso, no tiene argumentos. La ley dice que tal cosa. La ley dice que sí. La ley dice que no. La ley dice que eres culpable. Eso es el práctico. Razonan y argumentan a través de normas. Las normas, sí, es lo que conocemos como los artículos del Código Civil, Penal, Fiscal, etc. Entonces, no se molesta en pensar ni dar argumentos, pero los únicos argumentos que tiene, sí, debido a su practicidad, los hacen a través de la ley. ¿Serán abogados buenos? ¿Quién sabe? A veces un abogado con argumentos, sí, puede que convenza más fácil al juez, ¿verdad? Argumentando situaciones que pueden darle favoritismo a su defendido. En el caso que hablábamos, por ejemplo, ¿sí?, del narcotraficante, la lógica es que el narcotraficante es un delito que está probado y que por supuesto será castigado. ¿Sí? ¿Cuál sería la función del abogado? Buscar o sea, algo que lo pueda defender a lo que dice. Obviamente no va a poder defenderlo porque el jurista práctico se va a pegar a una ley que dice que él por su actividad, sí, está siendo enjuiciado. Entonces, ¿qué va a hacer el abogado de el abogado que defiende a este narcotraficante? Contraargumentar. Va a contraargumentar, pero él sabe de que está dentro. Eso es un hecho. Pero ¿qué es lo que va a pelear? Algunas cuestiones de, no sé, por ejemplo, que lo detuvieron de manera ilegal. Puede ser, pero también es importante, sí, decir que de que estás dentro, eso es un hecho. Pero a lo mejor rebajarte la pena, a lo mejor decir que no eres 100% culpable, Sí, o ¿sí? sea, ser un testigo protegido también. Bueno, ahí ya no habría denuncia, pero en la denuncia estaríamos buscando que le den la menor pena posible. Nosotros ya sabemos que este narcotraficante está dentro, Sí, ¿sí? sí. Que ese parricida, que es el que mata a los padres, está dentro, que ese violador está dentro. Entonces, nosotros vamos a abogar, ¿sí?, por una sentencia lo más cortita posible. Hay cosas que no podemos evitar, como que te vayan a encarcelar, pero sí podemos negociar, ¿sí?, que tengas una pena menor. Y eso es bien Sí, sí. importante. Sí, también si es primo delincuente y todo eso. Exacto. La lógica sirve de ayuda para realizar argumentos correctos en este ámbito y a evaluar los argumentos de los demás. Bueno, cuando se refiere a evaluar argumentos, ¿sí?, o en este ámbito, se refiere a que todos los argumentos serán basados sobre leyes escritas o leyes tipificadas. Entonces, el argumento de quien demanda, por ejemplo, del caso que estamos hablando, ¿sí?, pues se va a pegar y él ya sabe, sí, que a su defendido lo van a encarcelar, pero entonces nosotros no vamos a abogar porque no lo encarcelen. De nuevo, vamos a abogar porque la sentencia que le den no sea tan larga, no sea tan grande. Vamos a buscar cualquier situación, cualquier argumento que nos permita la reducción de esta deuda. Sí, Perdón, sí. de De esta esta pena. sentencia. Ajá. La lógica puede ser aplicada a la norma, claro que sí. Nosotros no tenemos que olvidar que la carrera de Derecho y sus leyes
¿sí? Están basadas en la interpretación de las personas. Por eso no podemos decir que alguien está bien o que alguien está mal, ¿sí? El demandado va a interpretar a su favor. El demandante va a interpretar a su favor. Van a buscarle la manera de que ambos sean beneficiados. Qué fortuna que hay un juez que decide, a final de cuentas, qué es lo que se va a hacer y qué sentencia se va a tener. Sin embargo, el abogado, ¿sí? Sin embargo, el abogado buscará la manera o de que no lo encierren, o que de la pena sea menor, o que no sea 100% culpable. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, sí. en este punto, ¿sí? La lógica dice, puede ser aplicada a la norma y podemos decir cuando hay dos normas en contradicción. A veces sucede. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese código y ese reglamento, ¿sí? No todos los capítulos se hicieron al mismo tiempo. Entonces, cuando un delito abarca más de un capítulo, es muy factible que haya una contradicción y esto se puede exponer, ¿sí? Entonces, eh, podríamos decir que en un capítulo, si dice, oye, este es una persona, sí, que hizo daño, ¿verdad? Y luego más adelante dice, bueno, pero todos los denunciados tendrán derecho a un abogado y a defenderse. Oye, pero es que aquí dice que ya es culpable. Sí, sí dice que es culpable, pero igual tienen que tener un abogado. Aquí se contrapone, no se contrapone nada. El demandado, ¿sí? Tiene el derecho a tener un abogado que lo proteja, que lo defienda, ¿sí? Entonces, ahí es cuando decimos que las normas entran en contradicción. Si yo ya sé que eres culpable, ¿sí? Que directamente te metan. Espérame, no. ¿Por qué? Como denunciado, de nuevo, tengo derecho a un abogado que hable por mí, que interceda por mí, que sea más hábil que yo, ¿sí? Ese es un tema de la contradicción, si queda entendido. Sí, sí. Bueno, la lógica es útil para detectar defectos del lenguaje normativo, como las ambigüedades. Bueno, eso también pasa en el momento en que una ley se redacta, ¿sí? A veces se ponen palabras que no son o que no corresponden, y el abogado se pesca de ahí para hacer cualquier movimiento a su favor. Sin embargo, ¿sí? También existen las ambigüedades. ¿Sabe lo que es una ambigüedad? Sí, que no está o sea, completo, vaya. Que faltan palabras o algo así. No, 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 no. Una ambigüedad, ¿sí? Es algo que no está claramente explicado, ¿sí? Oye, es ambiguo lo que tú me dices, no te entiendo, ¿sí? Usas palabras ambiguas, usas palabras rebuscadas que no están en mi uso diario, por ejemplo. Entonces, algo ambiguo, ¿sí? Oye, ¿sabes qué? Aquí no se entiende. Y es posible que eso suceda, o que así lo interpreten, o que así lo argumenten, cualquiera sea el caso, ¿sí? Entonces, ¿hay defecto de lenguaje? Claro que sí. ¿Hay situaciones ambiguas? Claro que sí. Y el abogado tiene que buscar, ¿sí? Estas situaciones, estos dos casos, ¿sí? Para hacerlos valer cuando más le convenga. La lógica también evalúa las lagunas de las leyes. Lamentablemente, cuando tenemos por ahí una laguna, es algo que no está tipificado en la ley. ¿Sabe lo que es tipificar? Sí, que no hay algún artículo, o sea, que no está, sí, por ejemplo, cometen cierto, que se puede decir que es un delito, pero pues no está en la ley. Bueno, usted acaba de ser ambiguo, pero vamos a aclarar ese ejemplo. El caso de robo, el caso de fraude, están tipificados en el Código Penal y su reglamento. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, el robo dice, bueno, si es de 1 a 10,000, de 10,000 1 a 20,000, ¿sí? Son las sanciones que se le va poniendo, causas del robo, etcétera. Entonces, todo eso que aparece en la ley efectivamente está tipificado, ¿verdad? Sin embargo, pueden existir lagunas donde puede haber que el abogado, ¿sí? Narre por ahí, argumente, ¿sí? Una situación que no venga en la ley.
¿Qué pasa cuando encontramos una laguna en la ley? ¿Qué hacemos? Pues ahí, no sé, o alguna jurisprudencia o... Es correcto. Se busca una jurisprudencia, ¿sí? El defensor hará lo posible porque esta jurisprudencia, ¿sí? No exista, ¿sí? Oye, es que fíjate que mi cliente, ¿sí? Tuvo un caso, no sé, cualquier delito que haya cometido, ¿sí? Pero no está tipificado en la ley y tampoco una jurisprudencia. Lo único que nos queda, ¿sí? Es utilizar la lógica, ¿sí? La lógica nos va a decir, ¿sabes qué? Igual cometiste un fraude. Cuando el fraude digital no estaba tipificado y comenzaba la venta a través de los medios digitales, ni existía jurisprudencia, ni existían leyes que regularan el comercio electrónico, y no hace tanto. Entonces, oye, fíjate que te voy a demandar por fraude porque yo te compré y no me mandaste la cosa, ¿sí? Eso no está en la ley. Sí, ya sabemos que no está en la ley el fraude digital, pero el fraude como tal existe. ¿Cumple esto los elementos de fraude? Vamos a ver. ¿Cuáles piensa usted que serían los elementos de un fraude? Es que la persona se está aprovechando del otro para obtener un beneficio económicamente. Jason, tiene que ser mucho más explícito porque si no le van a ganar todos los argumentos, ¿eh? Tenga Ok, cuidado con eso. De este caso, bueno, otra vez, ¿cuáles serían los elementos de un fraude? pues que A base de solamente una de las personas se vio beneficiada en alguna transacción, no, no. Qué engaño bueno que al... está. Claro, qué bueno que está porque aquí se lo voy a explicar. Mire, una persona que comete un fraude tuvo que haberse valido de un engaño. Sí. Yo te voy a engañar a ti diciéndote que tengo una tele de 50 pulgadas, que me la saqué en una rifa, que no tengo ganas de ganarme lo que vale, sino un 20% menos. Sí, que no te la voy a dar en 50,000, te la voy a dar en 40,000. Y tú sabes que 40,000 pesos puede ser muy barato para una tele de 50 pulgadas. Yo estoy en Guadalajara y tú estás en Monterrey. No hay problema, deposítame, ¿sí? Y yo te mando este televisor. Entonces tú me depositas a través de un engaño, te estoy defraudando, por supuesto. Perdón. Te estoy defraudando, ¿sí? Y tú me haces el depósito y te digo, ¿sabes qué, Jason? No te mando nada. Oye, pero yo aquí tengo el pago que te hice por la tele, ¿cómo es posible que no me la mandes? Si la quieres, ven por ella. Y usted no se va a mover de Guadalajara a Monterrey por una tele, ¿verdad? Pues no. Entonces, ese engaño que lo llevan ese engaño que lo lleva al fraude, sí, tiene que estar ligado a diversas situaciones. Publicar, poner un artículo que no existe, un precio que no es el real, ¿sí? Y se les llama embaucadores a los que cometen el fraude. Son embaucadores la persona, ¿sí? Y es el fraude su delito. Ahora, ¿a usted nunca lo han defraudado? No, Bueno, a mí sí. Y es muy triste la situación. Compré un teléfono celular en Mazatlán, me lo enviaron, no prendía, cuando lo mandé a revisar estaba lleno de lama, se les había caído al mar. Entonces, cuando quise, dije, oye, ¿sabes qué? Me estás defraudando por esa situación. Dijo, ¿quieres tu lana? Ven por ella, aquí estoy en Mazatlán. No, pues no. Entonces, estos elementos que estamos hablando, sí, estos elementos de lo que hablamos, sí tienen la raíz del fraude. Le faltaba un poquito nada más, le faltaba la laguna de ser un fraude digital. ¿Sí me explico? El sí, sí, fraude sí. ya existía. ¿Sí? Nada más que ahora te robo por la vía digital. ¿Sí? Ahora entro a tu cuenta de banco y te saco todo lo que tienes. ¿Verdad?
Entonces, este robo, este fraude que están por la vía digital en un tiempo que no existía, ¿sí? Pues no estaban tipificados. Sin embargo, el robo existe, ¿sí? Y esta es una modalidad del robo. El fraude existe y esta es una modalidad del fraude. Entonces, en estas situaciones que estamos manejando, ¿sí? Claro que hay lagunas, ¿sí? Directamente no dice que sean digitales o que sea por la vía electrónica, ¿sí? Pero sí dice que los elementos que llevaron a esta situación resultó un fraude o un robo. ¿Queda entendido? Sí, sí, sí. Yo le voy a pedir que sea mucho más explícito con sus argumentos, Jason, porque se la van a ganar de todas. ¿Tiene novia? Sí, sí, sí. ¿Y qué tal son sus argumentos con ella? Pues, buenos. ¿Pesan? Sí, sí, claro. ¿Ha dicho mentiras argumentando cosas que no son? No, para nada. ¡Ah, claro que sí! Bueno, No, eso no dentro de esos se... argumentos, hay argumentos que tienen lógica y hay argumentos que no, ¿sí? Entonces, eso obviamente lo vamos a ir viendo más adelante. Esta lógica de la que hablamos, sí, menciona las lagunas de la ley. Claro, sí las menciona, pero es lo que usted dijo la primera vez. Entonces busco una jurisprudencia. Ah, tampoco está. Entonces vamos a ver, sí, cuáles son ¿cómo se llama? ¿Cuáles son las fuentes del delito? Sí, a ver si estos elementos constituyen algo parecido a robar. No es lo mismo que defraudar. Ah, no. ¿Sí me explico? Sí, ¿Sí? sí. Entonces, hay que ver como abogado, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que este delito trae? Que la lógica nos indica que hay una laguna, claro que la hay, ¿sí? Pero entonces los elementos, ¿a qué se parecen más? ¿A qué tipo de delito se parece más? Y es lo que llamamos equiparación legal. Lo que tú hiciste, ¿sí? Está equiparado al robo, equiparado al fraude, ¿sí? En el último punto dice, a esto se le llama lógica de los sistemas normativos. Claro, sí, ya lo dijimos antes, el jurista práctico, sí, no se va a encargar de buscarle, como decimos en un lenguaje coloquial, tres pies al gato. Para él ya está la ley escrita y abogará sobre una ley escrita, sí, que lo que le beneficia, razón por la que está resultando práctico y no busca argumentos. Si el culpable, sí, tiene que estar encerrado y la ley dice que le van a dar 5 años, bueno, nosotros ya sabemos que efectivamente, sí, tenemos la de perder. Y entonces vamos a abogar por una sentencia menor, por una situación donde esté protegido, como usted dijo. Sí. Que falten pruebas, que las pruebas que se presentan se desechen, ¿sí? Que haya alegatos, que haya una variedad de cosas, ¿sí? Donde este abogado, ¿sí? Sea muy vivo, sea muy hábil. Entonces, por eso le digo a usted, ¿sí? Que sus argumentos, cualquiera que sea, tiene que ser más explícito por un lado y convincente por el otro. Lo que ya está escrito en la ley, escrito está, pero entonces son otras cosas las que vamos a pelear. Perdón, si estamos hasta ahí, Sí, sí, sí. yo creo que no me había conocido en este aspecto. No, Disculpen, por favor, la ronquera. no, no hay problema. Ahora vamos al argumento. ¿Sí? ¿Usted ha escuchado el concepto, el argumento de la película? No. Bueno, a veces escuchamos esa frase, oye, el argumento de la película es que el señor le dice a la mujer que le va a prometer y luego le engaña o si le cumple o no sé qué, y ese es el argumento que el hombre le da. Lo que pasa es que en nuestro país se habla más en un lenguaje coloquial. En un tiempo, cuando se veían las novelas, es que el muchacho le dijo, la muchacha le dijo, ¿sí? Entonces utilizan la palabra le dijo en vez de argumentar. Vamos uno a uno, mire. Argumentar es dar razones en favor o en contra de alguna opinión. Bueno, ¿sí? Si nosotros decimos, por ejemplo, a la dirección, esta clase tiene que durar 2 horas, ¿por qué?
y es donde nosotros argumentamos. Hacemos una petición y el argumento sería, son tantas las definiciones que una hora no es suficiente. Ahora le voy a mostrar. Hago un argumento, ¿sí? En contra de que dure una hora, ¿sí? Lo hago con pruebas. Mire, es que este libro tiene 600 páginas. Sería imposible, ¿sí? Sería imposible la manera de acabarlo en 7 sesiones de 2 horas. Entonces, esa respuesta que yo le brindo a la administración, ¿sí? Es justamente un argumento de mi parte. Después ellos nos pueden contestar, sí, pero el programa está sujeto a 7 semanas, entonces tiene que aprovecharlo hasta ahí y hacer una condensación. Ese es el argumento de ellos. Habría que ver cuál pesa más, ¿sí? Y en una próxima clase, ¿sí? Oye, ¿sabes qué? Sí le vamos a dar las 2 horas porque esto no es suficiente. ¿Me explico cómo surge el argumento? Sí, sí, claro. ¿Me explico también cómo surge una prueba donde hay que sostener este argumento? Así es. Bueno, yo le preguntaba el caso de su novia o el caso de su esposa, ¿sí? Porque la mujer tiende a inventar argumentos. ¿Está de acuerdo o no? ¿En qué inventan? Sí, inventa argumentos cuando está molesta. Ah, sí. Bueno, hoy la tecnología, sí, nos permite probar muchas cosas que nos sucedieron. Ese es nuestro argumento. Si su novia le dice, ¿cómo se llama su novia? Jacqueline. Jacqueline. Jacqueline le dice, oiga, Jason, te hablé 50 veces en el día. ¿Qué es lo que usted va a argumentar? No, pues que no tengo ningún mensaje. Claro. Aparte de que argumento que no es cierto, tengo la prueba. ¿Cuál es la prueba? Su celular le indica fecha y hora de los mensajes, llamadas o WhatsApp recibidos. Se lo muestra a la mujer y dice, mira, ¿sabes qué? No me hablaste ninguna vez. Ah, tengo el teléfono equivocado. Ella va a argumentar y se va a tratar de defender. Todo el mundo que gira un argumento tiene que probar que está en lo correcto. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Bueno, argumentar es una actividad lingüística. Bueno, esta actividad lingüística, ¿sí? Es lo que nosotros conocemos como habilidad para hablar. ¿A usted le han llamado por teléfono de algún banco? Sí, muchas veces. ¿Qué opina de la habilidad lingüística del que le quiere meter un seguro o una tarjeta? No, pues bastante buena porque a veces terminan convenciéndote. Claro, tienen el argumento de que es bueno para ti, ten mi tarjeta, cómprala, o ten mi producto, quédate con él y te voy a regalar y también te voy a dar, ¿sí? Entonces, esa actividad lingüística, ¿verdad? Algunas personas la tienen y nos ganan algunos argumentos porque son muy hábiles. ¿Cómo le conocemos a la persona hábil para hablar? ¿Cómo le conocemos? Ajá, coloquialmente, ¿cómo se le conoce? Pues no se me ocurre qué nombre le dicen. Claro, es una persona con labia. Ah, ok, Tiene ok, ya. mucha labia para vender. Tiene mucha labia para tener mujeres. Tiene mucha labia para salirse con la suya. Entonces, esa labia, ¿sí? Son los argumentos que la persona pone y actúan en su beneficio. En este Ah, caso, dígame, no, 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 lo escucho. en este caso, ¿sí? Sería una labia para convencer al juez de que mi cliente, si bien es cierto que lo podría defender, también es cierto que le podría reducir la pena si ya veo que estoy perdido, que es el caso que hemos venido hablando. Entonces, argumentar es una actividad meramente lingüística. Por eso le digo que sus argumentos dentro de esta clase tienen que ser más amplios, más convincentes, hablar seguro, hablar sin miedo. Eso representa mucho a la persona. Tenemos personas que hablan mentiras sin miedo. Lo repiten tantas veces hasta que se lo creen y lo convierten, entre comillas, en una verdad falsa. ¿Sí? Voy a darle este ejemplo. Mire, vamos a decir
que dentro de un salón de clases hay 2 personas y yo. Y usted llega. Entonces yo le digo, oiga, Jason, ¿vio el elefante que estaba ahí atrásito de la puerta? Claro que no, no había ninguno, me va a decir usted. Y las 2 que están conmigo dicen, claro que sí, era un elefante gris, más o menos 2 metros de alto, colita, orejas. ¿No lo viste? Ah, no, no lo vi. La tercera persona le va a decir, claro que ahí estaba. ¿Cómo es posible que no hayas visto el tamaño de animal? Entonces, ¿qué pasa con usted? Pues tengo que argumentar por qué no está ahí. Claro, pero cuando argumenta es porque ya empieza a dudar, ¿sí? De algo que los demás dicen y que usted no vio. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Más cuando hay una autoridad, ¿sí? ¿Verdad que todos lo vieron? Sí, 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 aunque no haya estado. Pero ya cuando más de uno, ¿sí? Le hace ese juego lingüístico donde si está, si está, si está, usted ya duda de usted mismo y tiene que cerciorarse, ¿sí? De que la cosa está o no está. Por eso le digo, sí, que su actividad lingüística tiene que ser más amplia, por un lado. Y por otro lado, siempre va a probar lo que dice, aunque sea mentira. Hable con seguridad, hable con fortaleza, ¿sí? Para que lo que salga de sus labios, el tono de voz, sea creíble. Total, nadie lo vio. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. En la definición de argumentar, tenemos aquí, es un conjunto de enunciados que expresan razones que apoyan una determinada tesis. No nos dicen que es verdadera. Qué difícil, ¿verdad? Entonces, en este caso, sí, yo tengo que argumentar las razones de algo que me están ofreciendo. Una tesis es algo que juran que es verdad, ¿sí? Entonces, a mí me dicen, oye, es que este denunciado que te traemos, al que tú estás defendiendo, ¿sí? Fíjate que mató a su familia, por ejemplo. Claro que no. No, porque mi detenido, mi cliente, cuando pasó eso, él estaba en Vallarta. Aquí tengo fotos. Y tenemos fotos de alguien que no es, y cosas bien tontas así. Entonces, no puede ser porque él fue, bueno, y comienzan a tener argumentos y las pruebas vienen. ¿Sí? Entonces, el que tenga mejores argumentos, ¿sí? Se supone que es el que gana. ¿Usted ha escuchado la frase, ya la tenía ganada? Sí, ¿A qué se refiere? sí, pues que ya estaba a punto de ser, no sé, por ejemplo, un delincuente ya estaba a punto de ser encarcelado, pero al final la contraparte pues dio mejores argumentos y hizo que cambiara el juez de opinión. Claro, sí. Esta frase de ya la tenía ganada es porque yo me estoy defendiendo, sí. Estoy defendiendo lo que digo con la ley en la mano. Pero a la última hora hubo un argumento, sí, que me mataron, que me echaron todo abajo. ¿Pasa? A veces, sí, lo vemos en casa, sí, cuando uno de los hermanos, oye, fíjate que voy a salir, sí, sí, está bien. Y luego llega, por ejemplo, el papá y le dice, no vas a ningún lado. Inga, pues me hubiera ido antes de que papá llegara, si ya la tenía ganada. ¿Me explico? Sí, sí, sí. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Pues llegó otra opinión y dijo, ¿sabes qué? No vas. Ah, ¿por qué hice eso? No tendría por qué haberlo hecho. Bien. Continuando dice, en los argumentos existen 2 partes. Ojo aquí. Ojo aquí. La primera, las razones por las que se dan. ¿Por qué estoy argumentando? La principal sería porque me interesa. Estoy defendiendo mi punto de vista, estoy defendiendo el punto de vista de un amigo, estoy defendiendo a mi amigo de que no lo encarcelen, de que no lo castiguen, ¿sí? De que lo dejen ir conmigo a algún lado. Esa es la primera. La razón por la que se dan los argumentos, perdón, el argumento se da por una razón que se tiene. Y el segundo es un argumento
argumento que lo sostiene. Es decir, una cosa va a complementar a la otra. Si yo lo invito a usted al cine y no lo dejan ir, ¿cuáles serían los argumentos que podrían sostener? Ándele, señora, déjelo ir. Pues no sé, que va a llegar temprano, que, no sé, por ejemplo, si fuéramos jóvenes, de que la mamá nos va a llevar, algo así. Claro, sí. Hay que sostener lo que estamos diciendo. Señora, usted no se preocupe, la película arranca a las 6, aquí lo tiene 8:30. Cuando llegue ya va a estar cenado. No nos pasamos de las 9 sin que le esté tocando la puerta. Si no la convence, usted vaya por nosotros a la puerta del cine. Entonces, comenzamos a dar razones, ¿sí?, de qué queremos hacer, y el otro punto del argumento es cómo las vamos a sostener. Siempre damos una razón de lo que estamos haciendo. No deberíamos, porque para mucha gente la razón por la que hacemos algo es una información basura. ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, yo sé que usted puede tener tíos por ahí. Entonces, oye, sobrino, ¿qué estás estudiando? No, estoy estudiando Derecho, estoy por salir. Ah, qué bueno. No le importaba si estaba por salir o no. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, usted dio una razón y el otro la sostiene, o estoy estudiando Derecho, estoy por salir, le estoy metiendo bastantes ganas, ojalá que ya para el fin de este curso ya pueda tener mi diploma y comenzar a ejercer porque quiero trabajar. Bueno, está sosteniendo lo que dice, pero es una situación que a lo mejor a su tío no le importa. Vamos de nuevo a la descripción. En los argumentos existen dos partes. La primera, las razones por las que se da. La razón es porque quiero obtener algo. La segunda, hay otro argumento que lo sostiene. Con el segundo, sí, sostengo lo que digo por primera vez. Este último es llamado conclusión. ¿Sí? Esta conclusión, ¿qué entendemos por concluir? Pues dar, no sé, los puntos por los cuales estás sosteniendo lo que dijiste al principio. Claro, terminar. Ajá. Concluir es terminar. ¿Sí? Entonces, vamos a ir al cine. Yo aquí se lo traigo cenado. Y ahí concluyo. Ya no digo más. Vamos a ir al cine, ¿sí? Y yo se lo traigo antes de las 9. ¿Verdad? La última parte, aparte de que sostiene lo que estoy diciendo, deja finalizada la conversación. ¿Sí? ¿Qué cosas no son argumentos? Cuando estamos con la pareja es, ¿qué quieres comer? Di tú. No, mejor tú. No, es que tú tienes mejor gusto. Ahí no hay argumentos. El argumento sería, ¿qué quieres comer? Hamburguesas. No. Vayamos a un buffet. Ese es su argumento. ¿Cómo lo va a sostener? Porque ahí hay de todo y lo que hay nos gusta a los dos. Y ahí entra la conclusión. ¿Sí me explico? Sí. ¿Verdad? Entonces, eso es bien importante. Los argumentos deben ser distinguidos de las opiniones que no están respaldadas por razones. En nuestras casas, sí, que es el ejemplo más apegado para nosotros. Jason, usted va a lavar el baño. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Pues no. Es una razón autoritaria, sí, pero no está respaldado. ¿Sí me explico? Sí. ¿Qué sería cuando estuviera respaldado? Jason va a lavar el baño. Sí, dejó un mugrero cuando se afeitó, cuando se cortó el pelo, cuando se bañó. Entonces le estoy dando una razón por la que va a hacer algo. La respuesta, porque lo digo yo, no existe. Vaya, existe porque tengo un poder, una autoridad sobre usted. Pero siempre es bueno respaldar la razón por la que yo le gire un argumento. ¿Vas a lavar el baño? Sí, porque lo dejaste muy sucio. Porque ya estaba sucio antes de que tú entraras. ¿Sí? Te lo estoy pidiendo, por favor. ¿Sí? Y entonces las razones se dan. Vamos al ejemplo. ¿Sí? Parece que la crisis económica será larga. Bueno, sí, parece que será larga, no me das una razón real.
puede que termine mañana, puede que dure el resto de la eternidad. Pero cuando dices parece, ¿a qué le suena parece? ¿A qué le suena yo creo? Pues que no está seguro. Claro, si no estás seguro no tienes una razón. ¿Me explico? Entonces, parece que la crisis económica será larga. Pues bueno, esa es tu opinión. Ni te voy a argumentar, ni te voy a pedir razones, eso es lo que piensas, bueno, qué mala onda. Así como las explicaciones casuales. Ejemplo, llegué tarde porque había mucho tráfico. Bueno, aparte de que argumento por qué llegué tarde, sostengo este argumento diciendo que había mucho tráfico. ¿Usted ha escuchado la frase popular dar feria de más? Sí, pero no en un contexto específico. Bueno, se le llama dar feria de más, ¿sí? A cuando uno habla cosas que no le preguntan. Discúlpeme por haber llegado tarde. Bueno, lo bueno es que ya estás aquí. Nadie le preguntó el motivo por el que había llegado tarde. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, aquí usted sostiene el argumento. En México, la gran mayoría de las personas, si decimos que se excusan, generan un argumento y la excusa es el motivo por el que se genera este argumento. ¿Por qué no viniste? Estuve enfermo. Diciendo es, qué lástima que no viniste. La próxima vez estoy con ustedes. No doy la razón por qué no fui. En el ámbito legal es exactamente lo mismo. Sí. Pero aquí se quedará una conclusión. Doy el argumento, lo sostengo y concluyo. En casos particulares, alguien quiere un argumento, sí, no le preguntamos por qué, no nos importan, tampoco queremos saber, sí, y entonces es cuando viene, sí, que no le damos feria de más. ¿Queda comprendido? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Aquí tenemos los tipos de argumentos. Ay, se nos está comiendo el tiempo, pero bueno. Sí, sí. Aquí tenemos tres tipos de argumentos. El primero es el argumento entimemático. Son los que no aparecen formulados de manera completa. Es decir, ahora sí, algo les falta. Son ambiguos. Habría que ver por qué y dónde, o pedirle a la persona, sí, que nos explique qué pasó. Ejemplo. En todas las monarquías, el monarca es el jefe de Estado y España es una monarquía. Aquí no aparece que en España el monarca es el jefe de Estado, pero se supone, se entiende. Pero como sabemos que la persona que lo está diciendo se puede equivocar, le podemos decir, ¿sabes qué? No entendí. Y cuando lo explica de otro modo, ahí puede perder su argumento. ¿Sí me explico cómo debe actuar el abogado? Sí, ser claros con el argumento que da. Claro, porque cuando te van a tratar de explicar y no tienes la habilidad lingüística, ¿sí? Te comen. Esa es la verdad de las cosas. De nuevo, en todas las monarquías, el monarca es el jefe de Estado, ahí lo estamos sosteniendo ya, y España es una monarquía. No aparece en España el monarca es el jefe de Estado. ¿Para qué si ya lo estamos diciendo? Pero yo me hago el desentendido, el que entendí una cosa ambigua y ¿me explicas, por favor? Porque no, siento que no está muy completo. ¿Me lo repites? Ya nada más le dicen, te voy a dar otro ejemplo. Prácticamente ya la hizo, ¿sí? Porque la habilidad lingüística o no existe o lo pueden acabar de asumir porque pueden ser muy hábiles. La labia es mucha, la habilidad lingüística, ¿sí? Puede echarle por tierra cosas de sus propios argumentos. Cuidado con eso. Sí. Después viene el argumento teórico, perdón. Dice, la conclusión que se define por medio de razones puede ser una creencia, pero este puede ser calificado de cierto o falso. Bueno, sí. Vamos a dar un argumento que es posible que usted conozca. ¿Usted ha visto que la mujer embarazada trae un segurito con una imagen religiosa a la altura del ombligo?
Sí, sí, sí. ¿Qué significa eso? ¿Por qué está ahí? Pues las creencias que tienes pues, las protege. Claro, claro, hay una creencia, sí, de que si tú lo traes todo el tiempo y te lo cambias de blusa y siempre lo traes y siempre tiene que ser ese lugar, sí, justamente vas a quedar protegido, aunque no sea cierto. Entonces, de nuevo, la conclusión que se define por medio de razones puede ser una creencia. Oye, ¿por qué traes ese seguro ahí? Porque me protege. Ah, ¿tú crees eso? Yo no. Pero puede ser calificado de cierto o falso. Alguien que está de acuerdo con usted, usted le va a decir, mira, esta loca trae ahí un segurito con una imagen religiosa a la altura del ombligo. Dice que la protege. ¿Qué le va a decir el otro? Claro que no. ¿Y qué va a decir usted? Por supuesto que no. ¿Verdad? Puede ser cierto, puede ser falso. Por eso le decía al mero principio que el argumento se da y no está buscando ni la verdad ni la mentira, pero sí está buscando su valor. Como dijimos antes, hay que buscar el sostenimiento de lo que estamos diciendo, la razón por la que lo decimos. Eso es bien importante. En ese último punto, sí, aparece una diferencia bien importante entre el argumento, sí, y la argumentación. El argumento es lo que se dijo y la argumentación es la manera, sí, en que nosotros tenemos esa habilidad lingüística. A la letra dice, en el primero, o sea, en el argumento, se dan varios argumentos para llegar a una conclusión final. En el segundo, se dan varios argumentos que te llevan a la conclusión. Claro, no se olvide que el argumento tiene tres partes. Lo que digo, cómo lo sostengo y con lo que lo sostengo le doy conclusión, es decir, le doy final. Volvamos al ejemplo que teníamos. ¿Sí? Señora, deje ir a Jason al cine conmigo. Argumento primero. Ya no tenemos tarea, todo está bien. Argumento segundo. Usted no se preocupe, yo aquí lo traigo antes de las 9. Cuando llegue ya está cenado. Esa es la conclusión que le doy. En el segundo, siempre nos obligan a sostener y a llevarlo a la conclusión. Hay personas que tienen tanta labia, tanta habilidad lingüística, ¿sí? Que cuando te dan la conclusión te dejan callado. Seguramente usted ha escuchado, sí, la frase, estaban discutiendo y lo dejó callado. O ya no supo qué decir. O comenzó a utilizar majaderías porque ya no tenía argumentos. ¿Sí las ha escuchado? Sí, muchas veces. Claro. ¿Qué se imagina usted cuando le dicen, ¿sabes qué? Estaba discutiendo con mi hermano y lo dejé callado. Sí, ¿Qué? pues que ya no, A que ya ver. no, ya no tuvo nada que decir porque pues los argumentos que brindó fueron los convincentes. Claro, los convincentes, pero puede ser que sean falsos. Es que a mí me dijeron cuando tú no estabas que me ibas a obedecer. Ah, canijo. Oye, pues yo no estaba. Tienes que creerme. Soy tu hermano mayor. No te voy a mentir, no te voy a engañar. ¿Sí me explico? Sí, sí. Ese tipo de argumentos llevan a la conclusión. Es, tienes que obedecerme mientras tus papás no están. No, que no. Claro que sí. Empieza a darle uno el sostén. Claro que sí. Eso dijo papá. Sí. Y yo te sugiero que hagas caso porque si no te van a regañar. Ahí viene la conclusión también. Es decir, si no haces lo que yo te digo mediante el argumento, sí, te van a regañar y ahí concluyo. Ya que la persona quiera arriesgarse al regaño o no, ya es asunto de él. Lo nuestro puede ser verdad, puede ser mentira, sí, pero sí tenemos los tres elementos. El argumento, el sostenimiento y la conclusión. Pregunte, Jason, todo lo que sea necesario. Ya sé que no me conocía de este modo, a lo mejor me conocía más noble. Sí, de hecho. Bueno, para que vea cómo soy en la calle, no en la escuela, en la calle. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Sí, repase lo que le di. Le voy a pedir que de tarea, sí, mencione 3 argumentos a las siguientes personas. De momento, déjeme lo noto. Claro, 3 argumentos. sí, para las siguientes personas. Personas. ¿Listo? En la primera usted está defendiendo a un violador.
Defendiendo. Un violador de menores, sin decir que son niñas o niños. Un violador de menores. Violador de menores. En el segundo va a defender a alguien que robó por hambre. Robo por hambre. Ujú. Ajá. ¿Y el tercero? Y en el tercero, ¿sí? Usted va a lograr un argumento o una cosa lógica, ¿sí? A un niño que quiere demandar al papá. Ok, niño que quiere demandar al papá. ¿Verdad? Ok, muy Vea bien. bien los casos, ¿sí? No le estoy diciendo que los saque del Código Penal. No, no, nada más Estúdielos, argumentar. claro, véalos y trate de defender a las tres partes. Yo voy a hacer la otra parte, por supuesto. Entonces van a ir sus argumentos, su sostenimiento y su conclusión contra los míos. ¿Estamos de Esto es lo que acuerdo? vamos a debatir en la siguiente clase. Sí, lo vamos a debatir un poquito y después tenemos que continuar con todo este tipo de situaciones, ¿sí? Que a usted le van a servir bastante. Ok, perfecto. Al igual, la clase la pudiera también enviármela por WhatsApp. Esta misma clase, Sí, 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 nada más para tenerla. O bueno, como quiera se graba, ¿verdad? Aquí está grabada la. sí se graba y si gusta, yo algunos ya me avisa. Si por algún motivo no la puede ver, se la pongo en YouTube, Ah, ok. ¿verdad? Sí, está bien. Bueno, muy bien. Entonces, que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos el martes. Perfecto. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.